Bueno, estaba escuchando la interesantísima conferencia de la profesora y viendo de los prebióticos y de los gérmenes y demás, me acordé que siempre los gérmenes que quedan, a pesar de los tratamientos que hacemos los médicos para destruirlos, son los más resistentes. Y en las conferencias los que damos últimos también tenemos a los más resistentes, a los cuales agradezco que se hayan quedado. Bueno, muy amable a los organizadores del Congreso. Realmente siempre tengo que agradecer a los que yo llamo mis colegas farmacéuticos, porque a pesar de ser médico siempre me sentí integrado en el equipo de salud con los farmacéuticos, y hace nada más que 22 años que venimos trabajando juntos desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, médicos y farmacéuticos, que es lo que siempre quisimos. Hace muchos años existía eso, cuando el médico terminaba su tarea, iba del boticario a ver las pócimas que se podían preparar para mejorar a sus pacientes. Después eso fue cambiando y cada uno siguió su camino. Bueno, y nuestra intención en estos 20 años que venimos trabajando juntos es volver a trabajar en forma conjunta, médicos y farmacéuticos y profesionales de la salud. Hacia allá. El tema que me solicitaron esta vez es el de la hipertensión arterial, y es un tema en el cual, sin duda, el farmacéutico tiene una importante función, porque en la oficina de farmacia es donde se detectan gran parte de los hipertensos que después solemos ver, medicar, seguir los médicos, a los que le damos medicaciones, a los que les damos un montón de consejos, muchas veces los controlamos, otras veces no, y a los que también le producimos varias reacciones adversas por los medicamentos. Y en esto de la atención farmacéutica, que he tenido la suerte de trabajar durante muchos años desde el Colegio de Provincia, creo que nadie más que el farmacéutico desde su oficina para detectar muchos de los efectos colaterales de los medicamentos y corregirlos y mejorar esta interacción en la hipertensión arterial. La definición del problema de salud es que es una elevación sostenida de los niveles de tensión arterial que condicionan un riesgo aumentado de accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, arteriopatías periféricas y fundamentalmente trastornos cognitivos. No olvidemos que mucho de lo que se denomina o mal se diagnostica como Alzheimer no es ni más ni menos que la demencia multiinfarto, en donde la hipertensión arterial tiene una acción fundamental. Y también, vamos a ver ahora, la hipertensión condiciona una parte importante de la mortalidad total. La hipertensión arterial tiene una etiología multifactorial. Ojalá tuviera una sola, porque cuando hay una sola etiología, el tratamiento generalmente es más fácil y suele ser curativo. Pero la hipertensión arterial hasta ahora es multifactorial. Existen factores genéticos, alimentarios, ambientales, psicosociales, estrés, trastornos la teoría neurovisceral de Miasnikov, trastornos a nivel de el manejo de los iones, fundamentalmente el sodio, el potasio, las membranas celulares de los distintos tejidos y órganos del organismo. El desbalance entre GMP y AMP cíclico también se ha postulado, sin lugar a dudas el sistema renina-angiotensina-aldosterona, las prostaglandinas, calicreína, quinina, el metabolismo de los glúcidos y todo lo que tiene que ver últimamente, en los últimos años, con las endotelinas y el óxido nítrico, cumplen una función importantísima. Entre los factores externos, sin duda, podemos tomar en cuenta como factor desencadenante, tal vez no etiológico, pero sí colaborador, los factores dietéticos, la relación de la hipertensión con la obesidad, la resistencia a la insulina,
gran parte de los hipertensos tienen resistencia a la insulina y si son hipertensos diabéticos prácticamente todos tienen resistencia a la insulina, con intolerancia a la glucosa, intolerancia a la sal, que va aumentando a medida que vamos creciendo en edad, trastornos a nivel de otros electrolitos, trastornos en el calcio, en el magnesio, todo eso, la alimentación es importantísimo como factor pro-hipertensiógeno. Tóxicos, sin lugar a dudas, las cosas lindas nos caen mal, algunas, otras no, pero el alcohol, el tabaco y algunos medicamentos que después vamos a ver en la interacción, donde la acción de ciertos medicamentos, incluso muchos de venta libre, que lamentablemente son factores hipertensiógenos y que pueden desencadenar en una ACV en un paciente con una simple gripe, ¿no es cierto? Y factores internos también se han postulado como, favorecedores de la hipertensión arterial, factores genéticos, o sea, fíjense ustedes que si un padre, uno de los padres, tiene hipertensión arterial, el hijo tiene un 28% de probabilidades de ser un hipertenso después de la adultez generalmente. Si los dos padres tienen hipertensión arterial, el 50% de los hijos son hipertensos. Y como antecedentes heredos familiares, hay 7.8 veces más posibilidad de ser hipertenso si hay genes relacionados con la hipertensión. Fíjese que hay 14 genes vinculados con la hipertensión y con la cardiopatía isquémica. Si los padres tienen esos genes y los transmiten a los hijos, hay 7.8 veces más posibilidades de ser hipertenso. En esto de la fisiopatogenia de la hipertensión arterial dijimos que el sistema renina-angiotensina y el sistema nervioso autónomo juegan un papel importantísimo potenciando el aumento de la hipertensión arterial. Así, a través del sistema nervioso central se produce un estímulo a nivel renal y a nivel de los vasos sanguíneos. Esta tríada es fundamental en la génesis hipertensiva. A su vez, el riñón también regula el sistema nervioso central y a los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos por la liberación de norepinefrina y por el aumento de la expresión, esto es lo que ha transformado la terapéutica de los últimos años. Yo recuerdo cuando empecé a ser ayudante de farmacología, ya hace más de 30 años, decían que los farmacólogos éramos los novios a distancia de los receptores, que siempre le mandábamos carta, pero que nunca lo veíamos. En los últimos años, bueno, ya se pueden ver, ya se pueden aislar los receptores, se pueden manejar los receptores, y lo más interesante de todo es que se ha descubierto que los receptores se expresan en determinado momento. Una persona que no es diabética pasa a ser diabética cuando se expresa su gen de la diabetes, y ese gen de la diabetes condiciona los mecanismos absortivos o de ingreso de la glucosa o de respuesta de la insulina para el ingreso de la glucosa a la célula. Esa expresión también la tenemos a nivel de la hipertensión arterial. Esos factores desencadenantes, como decíamos hoy, la obesidad, el sedentarismo, los factores alimentarios y demás, lo que hacen es condicionar los receptores que van a favorecer los mecanismos por los cuales se va a retener sodio, se va a retener sodio fundamentalmente en el interior de las células. Eso va a condicionar un aumento de la respuesta adrenérgica de las células, fundamentalmente las células musculares, del sistema vascular en general, y la respuesta cardiovascular a los neurotransmisores adrenérgicos, todo eso por aumento de la expresión del receptor. Esa interacción fundamentalmente entre el tono simpático y la angiotensina. Ustedes saben que la angiotensina
2 es uno de los hipertensiógenos más potentes que existen, superado actualmente por otro neurotransmisor descubierto que es la endotelina, endotelina A, endotelina B. Bueno, estos son todos mecanismos que interactúan favoreciendo la presión de la hipertensión arterial, favoreciendo también el aumento de la taquicardia. Ustedes saben que la presión arterial está determinada por la frecuencia cardíaca y por la resistencia periférica. Esos dos factores determinan la hipertensión arterial. El aumento del tono simpático aumenta la tensión arterial por aumento de la frecuencia cardíaca y por aumento de la resistencia periférica. La angiotensina aumenta la resistencia periférica. Todo eso favorece la hipertensión arterial. A su vez, la angiotensina, en su transformación de angiotensina 2, angiotensina 1, angiotensina 2, estimulados por la renina, por supuesto, estimulan la liberación de aldosterona y la aldosterona produce una retención de sodio a nivel renal y eso produce una vaso- y venoconstricción que tiende a preservar el medio interno. Si a todo esto se le suma una insulinoresistencia que también está favorecida por estos factores, fíjense que el aumento del tono simpático se da simplemente por el solo hecho de fumar. Cada cigarrillo libera sustancias adrenérgicas que aumentan el tono simpático. Entonces, ¿por qué el cigarrillo es hipertensiógeno? Por aumentar la liberación de sustancias adrenérgicas que, a su vez, este aumento del tono simpático y de la angiotensina produce una insulinoresistencia. Esos receptores de la insulina dejan de responder y aparece la diabetes tipo 2, en donde hay un aumento de la insulina con una disminución de la respuesta por los receptores. Todo eso está relacionado con aumento, por supuesto, de la coagulación también por estos mecanismos. O sea que aquí tenemos toda la relación. Fíjense ustedes, el aumento de la coagulación, efectos tróficos, hipertensión arterial. El aumento del tono simpático en forma permanente lo que va haciendo es un aumento de las fibras y disminución de la elasticidad de los vasos periféricos. La disminución de la elasticidad de los vasos periféricos, acompañada a otra cosa que produce el aumento del tono simpático, que es la remodelación, el remodeling que se llama, de la fibra miocárdica. Esos dos mecanismos hacen que disminuyan los mecanismos, se produce un aumento de la rigidez vascular periférica, aumento que también, y aumento de la fibra miocárdica, que también se produce por la edad, ¿no es cierto? Pero todo eso favorecido por estos dos mecanismos, taquicardia, arritmias, todo esto favorece también los trastornos lipídicos, insulinoresistencia, aumento de peso y aumento de la coagulación. Sin duda, todos estos mecanismos favorecen los ACV por trombogénesis y por hipertensión arterial.